Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenidos. Vamos a empezar un libro nuevo. Voy a tratar de decir bien. Tesalonicenses. Ahora sí ya estoy despierto. Es que estaba en mute. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias esta mañana para la oportunidad de estar aquí, para poder enseñarnos más de su palabra. Y oramos para los que no están aquí presentes, no sepa si están en viaje o si no se están sintiendo bien, cualquier cosa que esté con usted, con ellos. Y para nosotros que estamos aquí esta mañana, le damos la honra y la gloria y lo buscamos en su palabra. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias. ¿Me podías bajar un poquito? Está un poco Alto, sí. un poco alto, ¿verdad? Yeah. Somos viejitos, pero no somos sordos. A ver, testing. Sí, Ahí está mejor, sí. Estaba recontando una historia en el grupo en inglés que oí ayer, que yo creo que era buen ejemplo de lo que vamos a estar estudiando hoy en la mañana. Pues este día es un parábola en China. Y eso pues es una historia, pero lo que estaba un zorro caminando en el bosque y se le presentó un tigre y no se espantó el zorro, no se fue, nomás lo estaba viendo, y le dice el tigre al zorro: ¿No me tienes miedo? Y el zorro le dice al tigre: no, porque a mí me tienen más miedo que a ti. Y pues el tigre se pone a pensar: ¿cómo puede ser que la gente te tiene más miedo a ti que a mí? Y dice el zorro: pues te lo voy a probar, dice. Te lo voy a probar. Dice: camina conmigo, camina detrás de mí, vamos a caminar por la calle, aquí en el bosque, y vamos a ver cuando nos encontramos unas personas. Y estaban caminando y salieron dos personas del bosque y miraron al zorro, pero luego miraron al tigre atrás del zorro y corrieron. Y el tigre está pues en verdad le tienen más miedo a él que a mí. Pero en verdad lo que era, vieron el zorro, pero vieron el tigre de atrás del zorro. Y el tigre es el que tenía el miedo, no el zorro. Y eso es lo que miramos muchas veces. Lo que pasa es, le damos el enemigo de nuestra vida es el tigre. Y nosotros, nuestros pecados, el modo que vivimos nosotros, somos el zorro. Y nosotros nomás le damos, no es que tenemos la fuerza, o no es que él tiene la fuerza. La fuerza que él representa es el miedo que podemos tener nosotros en nuestra vida para si no estamos caminando en el camino que Dios nos ha puesto. Vamos a empezar en el libro de Tesalonicenses. Me dijo pastor: lo que necesitas hacer es hablar un poquito más despacio. Y así es lo que voy a tratar de hacer. Lo que miramos aquí, vamos a leer el capítulo 1 completo y luego vamos a ver qué nos enseña Dios por su palabra. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo,
sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes, porque partiendo de vosotros has sido divulgada la palabra del Señor, porque parteniendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, para su palabra y para su bondad. En el nombre de Jesús. Para nomás dar poquito historia, muchos de ustedes ya saben mucho de esto, pero para dar poquito de la historia, la iglesia que se empezó en Tesalónica era una ciudad como de 100,000 personas. Era de buen tamaño, no era pueblo chico. Y a ese tiempo, el único modo que podía haber una sinagoga en un pueblo era que había 10 judíos, hombres. Las mujeres no tenían nada de fuerza a ese tiempo. Pues sí tenían fuerza, porque se ha dicho que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y ella da la vuelta a la cabeza como quiera ir. pero sí tenían sinagoga allí. Y dice aquí que vamos a ver, nomás para agarrar una idea, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Hechos 17 nos da una idea de cómo se empezó la iglesia que está escribiendo esta carta Pablo. Es 17, empezando a un principio, al verso 1. Dice: después de pasar por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padecía y resucitas de la muerte de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres principales no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malvados de la plaza, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban
procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá. Lo que miramos aquí es cuando empezó la iglesia. Y lo que miramos para empezar dice que Pablo nomás tuvo 3 días para poder enseñarle la palabra de Dios. No es como si estaba allí para mucho tiempo. Tenía 3 diferentes oportunidades, 3 de los Sabbaths. ¿Cómo se dice? Los sábados. Los 3 de los sábados era todo el tiempo que tuvieron. Y dice que los que creyeron se juntaron con ellos, pero había judíos que tenían celo, y fueron y juntaron un grupo de hombres. Puede ser que ni sabían lo que estaban haciendo, nomás les pagaron para que fueran para hacer ruido, ¿verdad? Y para sacarlos del pueblo. Quiere decir que la iglesia que empezó aquí nomás tenía 3 días para poder enseñarle la palabra de Dios. Y lo que miramos aquí es la potencia de la palabra de Dios. Muchas veces no necesitan mucho tiempo. Es la potencia, la habilidad que Dios nos da por el Espíritu Santo para poder traer la palabra de Dios. Y dice de allí que se tuvieron que salir de allí, que fueron a María y luego fueron a Atenas, y de allí es cuando mandó a Timoteo de regreso a Tesalónica. Lo mandó porque estaba preocupado, empezó una iglesia y luego se tuvo que salir de allí. Pues mandaron a Timoteo para ver lo que había pasado. Lo dice: tú regresa a Tesalónica a ver lo que ha pasado, porque en verdad no sabía. Y esta letra sale de cuando vino Timoteo de regreso y les dijo: no es que nomás sigue la iglesia, pero está creciendo mucho más de lo que estaba esperando, que tenían esperanzas que iba a crecer. Y es cuando le dio, a este tiempo es cuando le dio ánimo a Pablo para escribirle esta letra. Y después, cuando seguimos esta letra, vamos a ver dónde va a dar como diferentes instrucciones del modo donde deben que vivir. Va a estar hablando de diferentes aspectos de la iglesia. Pero para el momento, cuando llegó Timoteo de nuevo para darle las buenas noticias, le dio mucho gozo para saber lo que había pasado. Y eso que esta letra es de eso. Es la primera letra que escribió él a la iglesia, la primera iglesia que estaba estabilizada en Europa. No estaban bien, no más solamente bien, pero estaban prosperando. Y empezamos en el verso 1 de Tesalonicenses. Miramos aquí, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Para empezar, lo que miramos aquí es que Pablo es el que Dios estaba usando para escribir estas letras. Pero él no lo estaba haciendo solo. Tenía otros hombres que le estaban ayudando en la obra que Dios le había puesto en su vida. Y es lo que miramos nosotros también, porque el enemigo, lo que trata de ser el enemigo muchas veces, nos trata de separar. Nos trata de decir: pues tú nomás eres una persona. ¿Cómo tú no puedes? Tú no tienes potencia, tú no tienes poder de hacer nada. Pero lo que nos necesitamos juntar, como lo estamos juntando este día, y no nomás los domingos, pero entre la semana también. Necesitamos tener hombres o mujeres en nuestra vida donde podemos hablarles
para si estamos desanimados, o para si tenemos una preocupación. Necesitamos gente, personas en nuestra vida, hermanos y hermanas que les podemos hablar y decir, me está pasando esta situación, necesito a alguien que ore conmigo, o para agarrar consejo bíblico. Por eso Dios lo usó a él por el Espíritu Santo para escribir esas letras, pero en verdad no estaba solo. Y también nosotros no necesitamos ser solos tampoco. Y para si nos fijamos aquí, dice que empieza su letra aquí con las palabras gracia y paz. Gracia y paz. Y todas las letras que escribió Pablo siempre los ponía en esa orden. Gracia primero y paz segundo. Nunca lo puso paz primero y gracia segundo. Era por dos diferentes motivos. Pero cuando estamos leyendo en el libro de Hechos, dice que muchos de los griegos vinieron a Dios por el evangelio que él había puesto allí en ese pueblo. Eran griegos, no eran judíos, ¿verdad? Lo que hacían en ese tiempo, los griegos cuando se encontraban unos a los otros, cómo decían, cómo se saludaban, era con la palabra gracia. Gracia, así se decía entre los griegos, y los judíos usaban la palabra shalom. Shalom, la palabra gracia es una palabra en griego es kairos, K-A-R-I-O-S. Eso quiere decir gracia. Así se saludaban unos a los otros, pero los judíos se saludaban con shalom, que quiere decir paz. Y por eso lo que estaba diciendo estaba incluyendo los dos diferentes los grupos de personas, empezando así, pero para nosotros es más, hay mucho más profundidad en estas palabras, en este saludo, porque para nosotros entendemos que no podemos tener paz si no tenemos gracias. Necesitamos tener la paz que Dios nos da, la paz que entendemos, porque lo que hizo Jesucristo en la cruz para nosotros nos da esa paz a conocer que cualquier cosa que nos pasa, pues si hay un tiempo en nuestra vida donde nos estamos alejando de Dios, o pues si hay un pecado que tenemos problema con, pues si es un pecado escondido, no quiere decir que Dios se ha retirado de nosotros. Nosotros nos retiramos de Él, porque tratamos de escondernos, pero no podemos tener, el único modo que podemos entender la gracia, o el único modo que podemos entender la paz que Dios nos da, es por la gracia. Por eso está en este orden, la gracia y luego la paz, porque no podemos tener uno sin el otro. Y una de las preguntas que me han preguntado muchas personas entre los años, y hasta este jueves pasado, uno de los hombres que viene al desayuno, es hombre ya mayor, pero apenas ha conocido a Jesucristo hace poco tiempo, pero siempre me está platicando, no sabe, me dice, no sé por seguro para si estoy salvo, no sé, porque no soy persona buena, dice, todavía tengo pensamientos que no tuviera que tener. Hago cosas que en verdad ya sé que Dios no le gusta, pero pues por seguro no sé para si soy salvo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a empezar en el verso 6. El verso 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Nosotros somos débiles. Y Él murió para nosotros, dice. Pues apenas moriría alguien por un justo, con todo,
podría ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien, apenas muriera para uno que no era justo. Dice en el verso 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias a Dios, no es como nos presentamos a Jesús y dice, pues yo quiero ser uno de tu familia, yo quiero ser uno de tu iglesia. Y no es como dice Jesús, pues no estás listo todavía. Ve y haz cosas buenas y arregla tus asuntos en tu vida y regresa como unos 6 meses o un año con tu aplicación de nuevo y a ver pues si en verdad te acepto. No, dice aquí que Él murió para nosotros cuando todavía éramos pecadores, dice. Y así que mucho más habiendo sido y justificado en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. La Escritura nos dice que a un tiempo cuando estábamos apartados de Dios, no dice que no estábamos en la oscuridad, dice éramos oscuridad. Y por eso no podemos conocer, no lo podemos hacer en nuestro poder. Verso 10 dice, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios como por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No es de nuestra fuerza, es lo que Él hizo para nosotros. Y sí dice, y el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es solamente de Él, es lo que Él nos dio. Y por eso no lo podemos hacer en nuestro poder, nuestra obra. Pero vamos a regresar a Tesalonicenses. Vamos a regresar allí y seguimos. Vamos a estar en el verso 3. Miremos aquí. Dice, para empezar, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos están acordando. Y lo que miramos aquí, vamos a regresar al 2 para un momento, porque eso es bien importante. Dice, en 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Siendo memoria. En inglés es la palabra mention. Muchas veces cuando uno empieza su día, y es que, como se dice, se te pegan las sábanas por más tiempo y te levantas poco tarde y pues no tienes tiempo de orar. Y te pones a pensar, pues no tengo tiempo de orar, nomás voy a empezar mi día o oro en la tarde, ¿verdad? Lo que miramos aquí dice que está mencionando, quiere decir que no necesitamos tener 45 minutos o 1 hora. Si tiene uno ese tiempo para orar, gracias a Dios. Pero algunas veces nomás es cuando uno está manejando o está saliendo y pues si el Espíritu Santo te pone una persona en tu mente, es porque quiere que oras por esa persona. Y puede ser nomás una oración chiquita. Dios, te estoy levantando a esa persona en el nombre de Jesús. No sé lo que está pasando ahorita, pero sé que algo está pasando porque tú los has puesto en mi corazón. Y es lo que dicen aquí, porque si uno se pone a pensar de toda la gente que Pablo conoció al tiempo que estaba vivo, pues si se sentaba a orar para cada uno individualmente, no tuviera tiempo ni de comer. Por eso algunas veces es importante que seguimos orando entre el día. Pero lo que miramos en el verso 3, dice que dice acordaros sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra
de vuestra fe es las buenas obras que produce la fe en Él. No hacemos las obras porque estamos tratando de hacer cosas buenas para enseñarle a Dios qué buenos somos. Las buenas obras son producidas porque ya tenemos la fe. Es lo que el Espíritu Santo nos ha puesto adentro de nosotros. Y por eso es la palabra allí, es obra, es buenas obras. Y luego también dice trabajo. Es la misma cosa con la palabra trabajo. La palabra aquí es trabajo duro, pero también es cuando trabajamos duros, pero somos impulsados por el amor de Jesús. Lo hacemos porque hacemos, en verdad, reconocemos que hacemos estas cosas porque estamos representando a Él, al mundo que todavía está en la oscuridad. Y por eso necesitamos trabajar duro para enseñar, somos ejemplos. Y luego la palabra constancia. Constancia o paciencia, dice. Esperanza. Y los que estaban aquí el jueves, sí, estamos viendo el diferente modo que se usa esta palabra. Cuando se usa esta palabra, esperanza o paciencia, hay dos diferentes modos que se usa. Se traduce igual, pero dependiendo en la palabra griega original, quiere decir una cosa u otra. Y es la palabra hopomeneo o la palabra macrothumia. Cuando lo traducimos, lo traducen igual. Pero cuando uno mira en la escritura cómo se usa, la palabra hopomeneo quiere decir las cosas que Dios usa para el beneficio de otros. Cuando algo nos está pasando a nosotros, algunas veces lo que pasa, eso es para nuestro beneficio o es para el beneficio de otros. Y la palabra hopomeneo quiere decir algo que nos está pasando, algo que Dios está haciendo en nosotros, que es para el beneficio de otros. Y luego la palabra macrothumia es cuando Dios está haciendo algo en nuestras vidas para ser ejemplo para otra persona. Para otra persona. Y por eso, para nosotros, estoy al revés. Hopomeneo es para otros, y macrothumia es para nosotros. Y en verdad la paz que Dios nos da, la paz que el mundo no puede entender, es cuando estamos pasando por tribulaciones, en vez de ponernos a pensar, ¿por qué Dios me está haciendo hacer esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto así? En vez de decir eso, lo que necesitamos hacer, necesitamos verlo de un modo o el otro. Es, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme de lo que me está pasando ahorita? O la pregunta es, Dios, ¿qué estás cómo me estás usando de ejemplo a alguien más? Y pues si en verdad vivimos nuestra vida en este modo, viendo que Dios mandó a su Hijo para morir para nosotros, cuando todavía éramos en la oscuridad, cuando todavía estábamos en nuestros pecados, mandó a Jesucristo a morir para nosotros, quiere decir que Él nos ama tanto. Él no se enoja con nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Él. Y cuando miramos el mundo en ese modo, es de la paz que nos da. Es la paz que el mundo no puede entender. Porque Dios ya sabe las obras, dice la Escritura. Él ya estableció las obras cada día que Él quiere que hagamos nosotros. Y por eso cuando te presenta una persona que en verdad te quieres quitar el guarachi y pegarle en la cabeza, pues, Dios lo puso allí para una razón. Es para el crecimiento de tu fe o para enseñarle a Él, porque nosotros lo representamos a Él en lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos porque si hacemos cosas para tratar de agarrar la atención del hombre, muchas veces hacemos algo y dice, pues esa persona ni me dio gracias para cómo le ayudé. Pues si estamos tratando de buscar
las cosas de la gente, siempre vamos a estar despreciados. Siempre. We're always going to be disappointed, como se dice en inglés. Decepcionados. Tengo una palabra, pero no sabía cómo decirla. Y por eso necesitamos poner nuestra fe en Dios, porque la gente siempre nos va a quedar mal, ¿verdad? Vamos a ir al segundo de Corintios, capítulo 5. Y luego vamos a ver al verso 12. Pero vamos a empezar en el 11. 5:11 del 2 Corintios. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos pretexto para gloriar de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Dice, nosotros no miramos cómo se aparecen las cosas. Nosotros lo que estamos viendo cómo está el corazón. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros somos muertos. Estamos todavía caminando en nuestros cuerpos, pero cuando uno viene a aceptar a Jesucristo como su Rey y su Salvador, dice que nosotros ya no vivimos. Dios mira a Él. Cuando nos mira a nosotros, nos está mirando por el filtro de Él. Por eso necesitamos entender, debemos estar seguros en nuestra salvación, que no podemos hacer cualquier cosa para retirar, que Dios se vaya a retirar de nosotros. O algunas veces cuando ayudamos, hay tiempos cuando ayudamos donde no sale bien. Tratamos de ayudarle a una persona, tratamos de ayudar en una situación, y como se dice en inglés, viene y nos muerde en el pie. It bites me on the foot, como te dice. Por eso necesitamos entender que siempre la gente te va a fallar. Dios nunca te falla. Por eso cuando hacemos cosas, necesitamos entender que lo estamos haciendo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Porque las personas siempre te van a fallar. Lo hacemos por causa de Jesús, no para la aprobación del hombre. Dije en la primera, en inglés, les dije, la iglesia fuera perfecta si no era por las gentes, las personas. Digo, las personas, me gustaría venir a la iglesia más para si no había gente aquí. Pero no podemos hacer, porque así venimos cada uno, ¿verdad? Pero necesitamos entender que cada uno de nosotros tenemos nuestras faltas. Y necesitamos vivir uno con nosotros, reconociendo que no solamente lo único bueno que tenemos es lo bueno que Dios nos ha puesto en nuestro corazón por Jesucristo. Lo que necesitamos pensar, estaba pensando en la palabra en inglés es hope, es esperanza. Y estaba buscando en el diccionario qué dice de la palabra de esperanza. Y dice, es un estado mental optimista que se basa en una expectatividad de resultados positivos con respecto a los eventos y circunstancias
en la vida de uno o del mundo en general. Eso es lo que dice el mundo. En verdad, tenemos mucha fe en el mundo, como que están pasando las cosas muy bien ahorita, ¿verdad? Todo está bien, ¿verdad? No, por eso, pues si tratamos de tener ese tipo de esperanza, pues si ponemos nuestra atención en las circunstancias que están pasando en el mundo, no podemos vivir como vivimos. Vivimos con los ojos fijados al cielo. Vivimos con los ojos fijados a Jesús, y porque Él es el que ha pagado para todos nuestros pecados. Nosotros ponemos nuestras esperanzas, nosotros no ponemos nuestras esperanzas en el mundo, porque el mundo te va a fallar, la gente te va a fallar. Había una canción que estaba pensando y la hay en español también, cuando estábamos hablando de dónde podemos poner nuestra fe, dónde ponemos esta esperanza. Esta canción estaba escrita en 1834, es un himno en inglés, pero sí, está traducido. Dice: mi esperanza está en Jesús y su justicia por la cruz. No existe obra que observar, más solamente en Él confiar. Cuando ando en la oscuridad, descanso en su eternal verdad. Y en las tormentas de terror, mi ancla firme es el Señor. Su pacto por su muerte cruel me da promesa, es tan fiel. Y cuando mi alma en pena está, en él socorro obtendrá. Podemos poner nuestra fe en la ancla, en lo que llamamos en la roca, como se dice en la escritura. Para regresar en verso 5 de Tesalonicenses, y lo dije como 15 veces ayer, pero de todos modos vamos a regresar al verso 5. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder. El evangelio, dice, no solamente son palabras, ese es el poder, el evangelio del poder. Para empezar, cuando dice 3 días, es todo lo que tuvo Pablo. Ese tiempo, en 3 días, la iglesia empezó y luego creció. Es la potencia, el poder del evangelio, es el poder de Dios. Y eso miramos, pero aquí dice, el poder de Dios es lo que les está diciendo aquí. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabías qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Dice que la palabra del evangelio fue, pero ¿para qué motivo? Vamos a ver al verso 9 del mismo capítulo. ¿Para qué motivo? Aquí dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os te convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que estaba hablando aquí. El poder, la palabra de Dios, cuando salió, dice, eso era que te dio la fuerza para salirte de la idolatría. Dejaste los ídolos y seguiste el verdadero Dios. Dice, hasta eso es el poder. Y por eso, como dije hace un poquito, mucha gente lucha con la idea del pecado. Mucha gente lucha con la idea o la pregunta: ¿soy salvo o no soy salvo? Y en verdad, ¿cómo respondo en esa pregunta cuando gente me pregunta? Y dice, la realidad que estás luchando
con tu salvación, quiere decir que eres salvo. Porque si no eras salvo, no te preocuparas de tus pecados. Porque cuando vivíamos en el mundo, pues no nos preocupábamos de los pecados que hacíamos. Porque todavía éramos en la oscuridad. Usé el ejemplo en la primera clase de cuando estaba yo joven, antes que conocí a mi esposa. Ya sabía que algún día me iban a casar. O digo, me iba a casar. Ups. Pero a ese tiempo lo que pensaba yo, así, cuando pues no estaba caminando con Dios, pero me podría pensar, cuando llega la mujer que me voy a casar con, voy a necesitar vivir con ella a lo menos unos 2 o 3 años. Porque necesito estar seguro que ella es la que voy a estar, que nos compartimos bien. Y para mí, decía razón, para mí se oía bien, porque era cosa madura, a decir, the mature thing to do, ¿verdad? Yo creía que le estaba haciendo un favor a cualquier mujer, porque le decía, pues no te voy a comprometer. No te voy a comprometer hasta que ya sabemos que estamos seguros. En el mundo es buena idea, ¿verdad? Cuando yo y Deborah nos juntamos, le dije eso. Dije, pues vamos a vivir juntos para un ratito, unos cuantos años para estar bien. ¿Te cae bien? No, no, eso no va a pasar. Y gracias a Dios que ella dijo no, pero a ese tiempo, como estaba pensando, parecía como era buena cosa. Y es lo que miramos aquí. Pues si en verdad tenemos esa lucha, pues si estamos salvados o no salvados, eso quiere decir que sí tenemos nuestra salvación. Angustia por tu propio pecado es un signo de haber nacido de nuevo. Y la verdadera salvación es el dolor que produce el Espíritu Santo adentro de nosotros. Pues si el Espíritu Santo está adentro de ti, cuando llega tiempos en tu vida, y han venido y van a venir tiempos donde vamos a decir cosas o vamos a actuar en un modo donde Dios nos está diciendo, tú eres mío, ya no vas a actuar como actuabas antes. Y por eso, para en verdad, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace, produce dolor. Produce dolor porque por ese dolor ya sabemos que somos salvos. Y por eso necesitamos entender eso. Pero lo que necesitamos entender, mucha gente trata de hacer cosas en su propia fuerza. Opinión. No nos podemos libertar a nosotros mismos. Necesitamos poner nuestra confianza en el poder del Espíritu Santo. Y es el único modo que podemos conquistar la carne y abrazar el Espíritu. Es el único modo. Pues si tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, no va a servir. No es posible. Y lo que miramos aquí, una de las cosas que el Espíritu Santo nos da, una de las fuerzas que nos da. Vamos a ver el verso 10 otra vez. Dice aquí, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Esa es una fuerza supernatural. Es para esperar. Eso es difícil. Y dice aquí, Él es el que nos da la fuerza para esperar. Para esperar con la confianza y con la fe que Dios ya sabe todo. Y nosotros lo que necesitamos hacer es vivir nuestras vidas en oración y caminar en el camino que Él ya ha establecido para nosotros. Y es gran cosa para esperar. No es fácil. No, como dije, es un superpower, como se dice en inglés, para poder esperar. Vivimos nuestras vidas en anticipación de que Él va a regresar en cualquier momento. Porque sí, puede regresar en cualquier momento. Nosotros no sabemos cuándo va a regresar. Necesitamos vivir una vida vigilante. En 1 de Juan
capítulo 3, versos 2 y 3 dice: queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. Porque tenemos esa esperanza. Necesitamos vivir nuestra vida siendo vigilante, porque no sabemos por seguro cuándo va a venir. Y después en este libro va a estar hablando Pablo de cuando va a regresar Jesucristo de nuevo. Primera de Juan, ¿qué, hermano? Oh, eso era Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Amén. Gracias. Y la pregunta que les tengo hoy, una de las preguntas, ya ha preguntado muchas preguntas, pues si vivimos nuestra vida como va a regresar Jesucristo cualquier instante, ¿cómo te va a hallar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar viendo la televisión? ¿Vas a estar gritándole a tu perro? ¿O vas a estar en el teléfono con alguien? ¿O vas a estar averiguando con tu esposa o tu esposo? Y se oye la trompeta y le vas a decir a Dios: pues todavía no, porque estoy ganando esta pelea. Yo no estoy ganando. Dame un momento, todavía no estoy listo. Por eso necesitamos estar listos, porque cualquier instante va a regresar. Por eso necesitamos saber dónde estamos. Porque dice que Dios o Jesús nos liberó. Dios nos liberó de la ira que va a venir. Nos libera, sí. Y Dios o Jesús nos ama como estamos. Jesús no está enojado con nosotros. Y Jesús nos quiere con verrugas y arrugas. No le hace como estemos. Él nos ama porque Él nos está viendo. Dios nos está viendo por los ojos de Dios, de Jesucristo. Por eso, arrugas y verrugas. Verrugas y arrugas. Me gustan esas palabras. Vamos en el Viejo Testamento a Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61. En verso 10, 61:10, dice: en gran manera me gozará en Jehová. Y es gran cosa para decir eso. En gran manera me gozará en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. En verdad, ¿estás alegre en Dios? ¿Está tu alma alegre en Dios? ¿Por qué? Dice: porque me ha revestido con vestiduras de salvación. Nos alegramos en nuestros corazones, en nuestras almas, porque Él nos ha vestido con vestiduras de salvación. Y dice: me ha rodeado de manto de justicia. Dice: como un novio se pone una diadema y como una novia se adereza con sus joyas. Y esa es gran cosa, es la confianza que tenemos nosotros. Aleluya. Es lo que tenemos, Él es nuestra roca. Por eso nos alegramos, alegramos y nos da gozo, porque Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Y Él es perfecto. Y porque Él es perfecto, no nos falta nada, porque somos nosotros su novia. Y porque somos su novia, nos va a cuidar. Porque Dios le dio a Jesucristo, le encargó su novia: cuídamela, tráemela perfecta, tráemela limpia, tráemela lista. Aleluya. Y por eso Dios nunca nos va a dejar ir, por Jesucristo. Porque necesitamos entender, pero algunas veces lo que pasa, Dios nos pone en situaciones donde necesitamos poner toda nuestra fe en Él,
Y muchas veces lo que hacemos, nos ponemos a pensar que lo podemos hacer en nuestra fuerza. Y muchas veces nos ponen en situaciones donde no tenemos otro modo de ir, solamente en el modo que queremos que vaya. Y un ejemplo que tenemos es, vamos a ir al segundo libro, Éxodo 4, perdón, Éxodo 14, Éxodos 14. Y muchos de ustedes ya saben esta historia, pero cuando uno lo mira por los ojos de Dios y entiende el lenguaje original, hay tanto más que agarramos de esta escritura. Aquí miramos donde ya es cuando van a estar los israelitas, van a estar caminando por el mar rojo que está seco, empezando en verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él encamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ya sabemos esta historia, ¿verdad? Pero lo que miramos aquí, nos ponemos de acuerdo que había arriba de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Era un grupo grande, ¿verdad? Y aquí Dios le está diciendo a Moisés que se encampen en esta área. Y lo que miramos aquí, la primera palabra dice que van a encampar delante de Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth quiere decir abismo, un pozo, un hoyo. A un lado había un hoyo. Y luego en el otro lado dice, dice Pi-Hahiroth, y dice entre Migdol. Migdol quiere decir, esa palabra ojalá que está bien, pero acantalido es como una pared de piedra. ¿Cómo? Acantilado. Quiere decir, dice, le estaba diciendo Dios a Moisés que le decía a la gente que se encamparan en esta área. A un lado había un pozo grande, y luego en el otro lado había una pared de piedra. Cantera. ¿Cómo? Cantera. Enfrente está el mar, y atrás de ellos viene el faraón con su ejército. Faraón con su ejército. Y dice aquí, pues el faraón va a ver y va a decir, pues se metieron en están perfectos donde están. Ahí los voy a agarrar todos, pues están perdidos. Pero lo que miramos aquí, dice porque en el verso 3 dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, desierto los ha encerrado. ¿Y para qué motivo? Verso 4: y yo endureceré el corazón de Faraón. Dios es el que le puso el corazón duro. Él no lo hizo. ¿Por qué? Para que lo siga, y yo será glorificado en Faraón y en todo su ejército. Yo le voy a enseñar quién soy. Yo le voy a enseñar que yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el único Dios. Pero pues, si uno se pone a pensar, pues, si había hecho esto en cualquier otro lugar, cuando llegaran el ejército,
se fueron nomás a correr en todas direcciones, porque Dios ya nos conoce, ya sabe que vamos a algunas veces cuando miramos las circunstancias que están enfrente de nosotros, no estamos pensando bien. Y empezamos a decir o hacer cosas que en verdad Dios no quiere que hagamos. Por eso dijo, yo voy a hacerlo así y no van a tener otro remedio, van a tener que ir en la dirección que yo los voy a poner. Y algunas, puede ser que a los que estaban en mero enfrente del mar, puede ser que la agua ya se estaba como a sus pies o más. Pero ya abrió y Dios dice, esto es lo que voy a hacer por ti. Esto me debes que perseguir a mí y ten confianza en mí, porque yo sé lo que voy a hacer. Y por eso, como empezamos a un principio, esa es la paz, la verdadera paz, para poner toda nuestra confianza en lo que ha hecho Dios para nosotros y lo que sigue haciendo. Y por eso era necesario que fuera de este motivo, porque somos ovejas, ¿verdad? Ovejas, sheep. Somos ovejas y Dios conoce que somos ovejas. En la semana pasada el jueves pasamos por el Salmo 23. Vamos al Salmo 23 por un momento, ya para terminar, porque cuando uno mira en verdad cómo Dios nos mira a nosotros y cuánto nos ama. Salmo 23. El Salmo 22 es el Salmo donde nos enseña lo que sufrió nuestro Jesucristo en la cruz. Porque el 22 empieza con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Te necesito. Es lo que está, pero cuando miramos ya se termina esto. Pero vamos, esto ya lo conocemos, ¿verdad? Pero el Salmo 23, ¿cómo empieza? Jehová es mi pastor. Diferente del 22, ¿verdad? 22 dice, ¿dónde estás, Dios? Pero 23 empieza con Jehová es mi pastor. Y porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. La confianza que tiene David aquí de lo que está escribiendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Muchas veces lo que necesitamos es descansar, pero muchas veces Dios nos pone en posiciones donde nos dice, necesitas descansar. Porque nosotros vamos y seguimos y al fin los cansamos y luego estamos irritados con nuestra familia porque estamos cansados. Por eso algunas veces dice, me hace descansar, porque es importante el descanso, dice, junto de aguas de reposo me pastoreará. Dice, conforta mi alma, Él es que nos conforta a nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por el amor de su nombre. No es mi nombre, no es tu nombre, por el amor de su nombre, la confianza que tenemos aquí. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, dice, mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tengo tema, porque yo tengo confianza en ti. No tengo tema porque puede ser que no estoy entendiendo lo que me está pasando ahorita, pero no voy a temer porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarían aliento. Dos diferentes cosas. Una es para corrección y otra es para guiar. Es lo que miramos. De 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Aderezas, pones una mesa. Uno se está preocupado, dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Dios mío, no sé lo que va a pasar en esta situación. ¿Y qué está haciendo Él? Bien, come.
Tengo una mesa aquí lista con comida. Cálmate, cálmate, porque yo estoy en control de todo. Confía en mí. Ten confianza en mí. Nosotros estamos así, ¡ah! Pero Él está, no.